Buenos días, jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente. Soy la profesora Suani Maldonado y en esta ocasión vamos a estudiar el tema 2 de la planificación que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, conocido también como MRU. Para iniciar con la clase del día de hoy, quiero que piensen eh, a qué se refiere este movimiento, qué características tiene, por qué creen ustedes que se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tómense un momento para pensar por qué este movimiento se llama así y qué características puede presentar. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Si ustedes pensaron que se refiere a rectilíneo, es porque tiene una trayectoria que es en línea recta. Entonces, ¿cuándo decimos que un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, cuando su trayectoria es línea recta, como ya lo había dicho, y otra cosa es que su velocidad es constante en todo momento. ¿Qué significa eso? Significa que ese objeto va a recorrer una distancia en el mismo tiempo. Otra cosa también importante es que entre todos los tipos de movimientos que existen, este movimiento de rectilíneo uniforme destaca por su importancia y también porque es muy sencillo. Vamos a ver en nuestra vida cotidiana un montón de objetos que describen este movimiento. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar las características del movimiento rectilíneo uniforme y también que puedan aplicar fórmulas para resolver problemas prácticos. Continuando hablando de este movimiento, pues las características que presenta ya las hemos mencionado. Una es que la trayectoria que sigue es en línea recta. Como la imagen que pudieron ver en la diapositiva anterior, teníamos un tren que estaba en el riel moviéndose en línea recta. La aceleración es cero y la velocidad es constante. Esas son las características generales de este movimiento que nos sirven para poder identificarlo. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones. Las fórmulas que utilizamos para resolver ejercicios de este tipo son las siguientes. Vamos a tener que la velocidad va a ser igual al cambio del desplazamiento entre el cambio del tiempo. Otra cosa importante que deben de saber que como la velocidad es constante, entonces esta va a ser igual que la velocidad instantánea y la velocidad media. Coinciden porque es constante. Entonces la fórmula que aplicamos para poderla determinar es esta. Velocidad es igual al cambio del desplazamiento entre el cambio del tiempo. Si queremos despejar para el desplazamiento, pues el tiempo lo mandamos a multiplicar con la velocidad y nos queda esta otra fórmula, donde pues v indica la velocidad. Esta velocidad puede estar en metros por segundo, en kilómetros por hora, como lo aprendimos en la clase anterior, pero por lo general siempre está expresada en metros por segundo. X indica el desplazamiento y la unidad correspondiente para el desplazamiento pues es metros en el sistema internacional. Y T pues nos indica el tiempo y la unidad con la que lo denotamos es segundos. Otra ecuación que utilizamos para la resolución de problemas prácticos de MRU es la siguiente. Tenemos que el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial es igual a la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y despejando para el desplazamiento final vamos a tener que este es igual al desplazamiento inicial más el producto de la multiplicación entre la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial, donde pues v es la velocidad, x el desplazamiento final, x sub 0 es el desplazamiento inicial, t es igual al tiempo final y t sub 0 es igual al tiempo inicial. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para que puedan comprender cómo utilizar las fórmulas.
El ejemplo número 1 nos dice que en el entrenamiento de una carrera de 100 metros se pone el cronómetro en marcha cuando el atleta pasa por la marca de 20 metros y 4 segundos después está en la marca de 60 metros. Si su movimiento es constante, ¿cuál es su velocidad? Siempre que ustedes encuentren ejemplos donde les indican que la velocidad es constante, pues ustedes tienen que saber que se trata de movimiento rectilíneo uniforme, porque su velocidad es constante, es decir, que es la misma durante todo el trayecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Esa es una parte muy importante para resolver ejercicios y así poder hacer el análisis. Entonces, siguiendo el enunciado, nos dicen que la carrera es de 100 metros, pero que se comienza a contar a partir de que el atleta llega a la marca de 20 metros. Una vez que llega a la marca de 20 metros, transcurre un tiempo de 4 segundos y llega a la marca de 60 metros. Entonces me están preguntando cuál es su velocidad. Entonces aquí tengo que el desplazamiento final es el de 60 metros. El tiempo que transcurre entre que el atleta se mueve de la marca de 20 a 60 son 4 segundos. Y ella empieza el cronómetro empieza a contar desde que ella inicia en la marca de 20 metros. Entonces sería nuestro desplazamiento inicial, que lo tenemos por aquí. Y por último, pues colocamos la incógnita. ¿Qué análisis hacemos? Bueno, hay que calcular la velocidad en la que se movió el atleta desde que llegó a la marca de 20 hasta la recta final, que es de 60. Entonces, vamos a ver qué fórmulas de las que ya vimos involucran todos estos datos. Entonces, la fórmula que encontramos es esta. Sin embargo, no está despejada para la velocidad, que es la incógnita de este problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a despejarla. ¿Cómo la despejamos? Pues si ustedes se fijan, está x sub 0 sumando la velocidad, entonces se pasa al otro lado a restar. Y la tenemos aquí, miren. Y el tiempo con respecto a la velocidad está multiplicando, entonces se pasa al otro lado a dividir. Y lo tenemos así. Así nos quedaría el despeje, como lo muestro acá. Entonces, una vez que ya tenemos despejada la unidad, la variable a la que nosotros necesitamos encontrar ese valor, pues vamos a sustituir esas letras, esas variables por el valor numérico. Tenemos que el valor de x es 60 metros y tengo que el valor de x sub 0 es 20. Entonces lo expreso aquí. Y el tiempo pues tiene un valor de 4 segundos. Al hacer esta resta, 60 menos 20 me queda 40 metros. Y simplemente bajo el tiempo, que son 4 segundos. Al realizar esta división obtengo que la velocidad es de 10 metros por segundo. Entonces doy la respuesta. La velocidad del atleta es de 10 metros por segundo. Y fíjense bien que las unidades que nos quedan son las unidades de velocidad. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen que un camión se mueve a velocidad constante de 90 kilómetros por hora por una autopista recta. Entonces nos preguntan qué distancia recorre en 2 horas y cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros. Lo mismo, vamos a identificar los datos. Cuando nos dicen que se mueve con velocidad constante, eso significa que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que la velocidad es de 90 kilómetros por hora y es la misma durante todo el trayecto. Nos están dando el tiempo también. Dice que son de 2 horas y tenemos que encontrar cuánto recorrió en ese tiempo y con esa velocidad, que sería nuestro inciso A. Y en el inciso B nos preguntan cuánto tiempo le va a llevar recorrer 10 kilómetros. Entonces tenemos dos partes que resolver en este ejemplo. El esquema es de mucha utilidad para poder
entender el contexto del problema. Tenemos un camión que se va a mover siempre a la misma velocidad y que le va a llevar un tiempo transcurrir cierta distancia. Una vez que ya tenemos los datos, pues revisamos las fórmulas y vemos que para calcular lo que es la distancia utilizamos la primera fórmula. Aquí no tenemos ningún tiempo inicial, ningún tiempo final. Entonces, obviamos la parte del triangulito, que eso significa un cambio, ¿verdad? Entonces, despejamos para X porque nos están pidiendo la distancia. Solamente movemos esta T al otro lado a multiplicar y nos queda así el despeje. Entonces, solo sustituimos los valores. La velocidad vale 90 km por hora y el tiempo vale 2 horas. Al hacer esa multiplicación, tenemos que ese camión recorre una distancia de 180 kilómetros cuando se mueve con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Ahora vamos a resolver el inciso B, que nos preguntaban el tiempo que le iba a tardar o que le iba a tomar a ese camión recorrer 10 kilómetros. Entonces igual con la misma fórmula, únicamente que aquí vamos a despejar para el tiempo. Vamos a mover el tiempo para el otro lado y la velocidad va a pasar a dividir. Recuerden que en los despejes hay que dejar solita la variable que queremos encontrar, la variable desconocida. Y únicamente se transportan los términos al otro lado de la igualdad utilizando la operación inversa. Entonces sustituimos la distancia que quiere recorrer es de 10 kilómetros y la velocidad pues es la misma porque nos dicen que se mueve a velocidad constante. Entonces al hacer esta división tenemos que el tiempo que le va a tardar o que le va a llevar al camión recorrer 10 kilómetros pues es de 0.11 horas. Muy bien. Ahora, la asignación 2 consiste en realizar ejercicios de este tema. Entonces van a seguir la misma estructura, van a escribir los datos, van a hacer el dibujito, el esquema para que puedan entender el problema. Escriben la fórmula que van a utilizar y aquí mismo también escriben el despeje de la fórmula si lo necesitan y lo desarrollan. Así clarito para que les sirva a ustedes para estudiar y dan la respuesta. Entonces tenemos 5 ejercicios similares a los que yo ya expliqué, lo van a desarrollar en su cuaderno y van a elaborar el esquema para que les pueda servir de orientación. Tenemos en el primero nos dice que en 300 segundos un móvil cubre 600 metros con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos preguntan cuál será su velocidad en kilómetros por hora. Aquí tenemos el tiempo y tenemos la distancia, entonces hay que calcular la velocidad, solamente que el resultado se los van a dar en metros por segundo y habría que hacer una conversión de kilómetros por hora como lo aprendieron en el módulo anterior. Ahora, el ejercicio 2 nos dice que un automovilista recorrió una distancia de 800 kilómetros durante un periodo de 2 horas. Entonces nos preguntan cuál es su velocidad y que la expresemos en kilómetros por hora y en metros por segundo. El resultado de este problema les va a dar las unidades de kilómetros por hora y luego ustedes mismos hacen la conversión de metros por segundo. Lo siguiente nos dice el ejercicio 3 que calculen la distancia de un móvil que aplica una velocidad de 930 metros por segundo en un tiempo de 1.55 horas. Aquí mucho cuidado. Este tiempo está en horas y la velocidad está en metros por segundo. No podemos mezclar estas unidades. ¿Por qué? Porque la velocidad está en metros por segundo y aquí está por hora. Entonces hay que convertir esas horas a segundos para que lo puedan desarrollar. El 4 nos dice que un móvil aplica una velocidad de 5.55 metros por segundo a una distancia de 3 kilómetros. Entonces nos preguntan el tiempo en qué tiempo lo realiza y que lo expresemos en horas y segundos. Lo mismo, hay que calcular el tiempo, el resultado hay que expresarlo en horas y segundos y aquí lo mismo, miren, la distancia está en kilómetros, entonces hay que pasarlos a metros porque la velocidad la tenemos expresada en metros por segundo. Recuerden, las unidades tienen que ser equivalentes para poder realizar los cálculos. No se pueden mezclar unidades. Y el último,
Nos dice que un ciclista aplica una velocidad de 90 kilómetros por hora en un tiempo de 6.890 segundos. Entonces nos preguntan cuál será la distancia que recorre en kilómetros por hora. Entonces esos segundos hay que pasarlos a horas. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no entiendan, pues me pueden escribir y yo con gusto lo voy a atender. Este es el segundo tema que estudiamos. Muchas gracias por su atención. Hay que recordar lo que se aprendió en física en una de las conversiones. Y nada más, chicos. Nos vemos.